Hola, soy Gabriel Spam y bueno, quería en este video cortito contar un poco del método Monte Carlo aplicado a la estimación de incertidumbre. El método Monte Carlo es bastante utilizado en simulaciones y en estadística tiene una fuerte aplicación en lo que es la generación de variables aleatorias para conocer las funciones de distribución o de densidad de probabilidad. Entonces, la Oficina de Pesos y Medidas, a través de la Comisión Conjunta, en la que participan organismos como UPAC, UPAP, ISO, eh, generaron un suplemento a la guía de expresión de incertidumbre, pero basada en la propagación de las distribuciones de probabilidad aplicando el método de Monte Carlo. Los principios para aplicar este método de Monte Carlo son similares a los que ya vimos para la expresión de la incertidumbre. En la evaluación de la incertidumbre, uno debe conocer perfectamente la magnitud de salida, la I, que se acuerdan que era con la I mayúscula, que es nuestro mensurando, lo que queremos medir. Y las variables de entrada, que puede ser una o varias, y que pueden estar elevadas a exponentes, pueden aparecer factores, constantes, las variables de entrada van a ser X. Y acá la X está en negrita para indicar de que X es una matriz que tiene todas las variables de entrada, X, desde X sub 1 hasta X sub n. Y lo que hace falta es desarrollar o conocer o describir un modelo que relacione a nuestra variable de salida con las variables de entrada. Es decir, deberíamos tener una expresión matemática que permita hacer ese cómputo. Y como se hizo también en las derivaciones de los coeficientes de sensibilidad, uno debe conocer qué tipo de distribución tienen esas variables de entrada, y si uno conoce la distribución, también la dispersión que tiene, si se trata de distribuciones normales, rectangulares, si son normales, cuál es la desviación estándar, o si es rectangular, cuáles son los valores máximos y mínimos. Es decir, uno debe conocer, pero como en todos los métodos de estimación de incertidumbre, cuál es la distribución de las variables de entrada. Eh, Luego de eso uno tiene que propagar a esas funciones de distribución de x sub i, es decir, relacionarlas para obtener los valores de la variable i o variable de salida. Por último, uno debe tener o conocer de las variables i que obtuvo, cuál es la esperanza matemática, que para variables continuas o normales debería ser el valor promedio, y también la desviación típica de esa variable de salida, que se la asocia en este método de Monte Carlo a la incertidumbre. Entonces, la distribución de esa variable i, la desviación que tiene, es la incertidumbre, que es lo que estamos buscando. Y si uno tiene la distribución, debe poder asignarle la probabilidad, y es decir, que uno puede establecer cuál es el intervalo de cobertura. De esta forma, nosotros no tenemos, como en el otro método que se hacen derivaciones para obtener los coeficientes de sensibilidad, que las funciones deban existir, que sean derivables, que ese a veces es un problema en matemáticas. Acá simplemente, si uno sabe cuáles son las variables de entrada y sabe cómo se relacionan matemáticamente, no necesita hacer ninguna derivación de las funciones de densidad de probabilidad. Entonces, el método Monte Carlo funciona, como les decía, con variables de entrada que pueden tener cualquier tipo de distribución o las distribuciones conocidas y que estén parametrizadas.
Así uno puede tener distribuciones normales o triangulares. Bueno, acá no hay rectangulares, pero estas serían las variables de entrada. Uno genera un valor de esta, uno de esta y uno de esta, y se hace el cómputo y se obtiene un valor de salida. A ese proceso, en la simulación Monte Carlo, se lo repite muchísimas veces y uno entonces al final puede conocer bastante bien cuál es la distribución que tiene la variable de salida. Y como les decía, no hace falta hacer las derivaciones de las funciones de densidad de probabilidad, que eso en matemática requiere eh, conocimientos de integrales doble, de trabajar con números imaginarios, notaciones de Euler. Así que lo que es la derivación de funciones de densidad de probabilidad, eh, aquí no son requeridas, solamente la, la expresión matemática que relaciona las variables de entrada con la de salida. ¿Cuáles son las distribuciones de densidad de probabilidad que se utilizan, no sé, en el método de Monte Carlo? Bueno, muchas se pueden usar. Acá se puede ver la distribución gaussiana, la distribución la T de Student, la distribución triangular, eh, la otra que está aquí, la distribución rectangular, y los parámetros asociados a cada una de esas distribuciones. Es decir, en la distribución rectangular, el valor mínimo y el valor máximo. En la distribución gaussiana, el valor medio y la desviación estándar. Y bueno, así con las diferentes distribuciones. ¿Cómo se puede hacer esto computacionalmente? Bueno, con algún lenguaje de programación o con alguna hoja de cálculo que permita generar las distribuciones de probabilidad. Eh, con las hojas de cálculo se pueden hacer bastante bien, pero el manejo de toda esa cantidad de datos se vuelve un poco engorroso y lento. Así es que, bueno, con este lenguaje que se llama Scilab o Scilab, eh, es que les quería mostrar cómo se pueden hacer eh, esas derivaciones de las funciones de densidad de probabilidad, aplicando el método de Monte Carlo, por supuesto. Así es como luce el entorno de programación de Scilab. Pueden ver que acá está el directorio, acá está el espacio de trabajo y acá están las variables y acá el historial de las funciones que uno va probando. Y bueno, aquí uno escribe y le dice, si es de matemática este lenguaje, le pongo 2 más 2 es 4, o le pongo que x es igual a 2, y después le pongo x más 1, va a ser 3. La respuesta answer es 3. Así que uno con esto puede hacer álgebra y puede utilizar los generadores de eh, números aleatorios para hacer el método de Monte Carlo. Siempre para generar estas distribuciones se parte de números aleatorios y con la probabilidad o la distribución conocida uno puede obtener valores de esa distribución, correspondientes a esa distribución. Así, por ejemplo, si quisiéramos decir, por ejemplo, que ahora x sea igual, vamos a decir que sea la altura, vamos a hacer grand, es el generador de la distribución, le vamos a poner de 25 niños, vamos a decir que no conoce, vamos a decir que la distribución es rectangular, que no podemos saber si es normal, y que su altura va a estar entre 1,65 m y 1,80 m. Entonces, acá ahora me va a generar 25 números que tienen a los valores entre
los valores mínimos y máximos que yo le había asignado, que es 1,65 y 1,80. Con estos 25 valores yo le puedo pedir que me diga cuál es el valor promedio y le puedo decir, bueno, dígame cuál es la desviación estándar. Pero estos son poquitos datos y esa es la forma que tiene la distribución. Si quisiéramos hacerlo al ejemplo de recién, pero en lugar de que la distribución sea rectangular, que sea una distribución normal, uno le debería decir cuál es la estatura promedio, porque ahora ya sé que tienen distribución normal. Vamos a suponer que es de 1,65 m y que la desviación estándar sea de 30 centímetros. Entonces ahora genero estos 25 números y si le vuelvo a pedir cuál es el valor promedio, que recuerden que lo que estoy buscando en las simulaciones Monte Carlo para la incertidumbre es la esperanza y la desviación estándar que está asociada con la incertidumbre, que es lo que queremos conocer. Y si lo quisiera representar gráficamente para hablar de la distribución, tienen también una forma de generar los histogramas. Este tiene poquitos datos, así que vamos a poner 5 intervalos para la variable x. Y entonces me genera ahí un pequeño histograma con la distribución normal. Eso debería parecer una distribución normal con los 25 valores. Pero esto no es suficiente porque son pocos datos. Bueno, estos lenguajes, como les decía, uno puede hacer una generación de gran cantidad de datos. Entonces, en lugar de 25, vamos a repetir el ejercicio, pero vamos a decirle que ahora sean 200.000. Entonces ahora le digo que me genere una variable x con los mismos parámetros, que sea distribución normal, que esté centrada en 1,65 y que la desviación estándar sea 0,3. Y acá vamos a contar cuánto es el tiempo que le tarda hacer eso, pero es casi nada. Y ahora, de nuevo, le puedo pedir el promedio, que es parecido a 1,65, y la desviación estándar, que debería ser parecida a 0,3. Pero ahora tengo 200.000 valores. Si yo me fijo en el tamaño de x, se ve que son 200.000. Entonces ahora puedo hacer un histograma, como el de recién, con 5 intervalos. Ya está un poquito más centrado en un valor, pero son los intervalos demasiado grandes. Entonces uno, como tiene 200.000 valores, puede comenzar a achicar el rango de los intervalos o hacer más intervalos. Entonces le vamos a poner que para esos 200.000 datos haga 200 intervalos de clase, y ahora sí ya es más parecida a una distribución normal con los parámetros que le habíamos establecido. Entonces, la simulación Monte Carlo aplicada al cálculo de incertidumbre eh, comienza haciendo las generaciones estas. Relacionado con el ejercicio que vimos para las calibraciones de micropipetas, cuando derivamos los coeficientes de sensibilidad, yo tomé también el ejemplo del reporte técnico y aquí dejé cargado algunos valores, los mismos que se utilizan para hacer los cálculos de, acá está el valor 200.000, que le voy a decir que haga 200.000 simulaciones. Acá hay unas constantes. Las primeras, estas están relacionadas con la densidad del agua y esta con la densidad del aire. Esta es la densidad de la pesa que se utiliza en la calibración de la balanza para corregir por el empuje del aire. Si ven en el video de la actividad anterior, van a ver que son estos mismos parámetros
este es el coeficiente de expansión cúbica y esta es la temperatura a la que uno quiere referir el volumen que obtiene en la calibración de una micropipeta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle los valores de la masa y la incertidumbre que viene acompañada de esa masa, principalmente dada acá por el certificado de calibración. Esta es la masa 2, que es la masa con la carga, y la masa 1, que es cuando está descargada la balanza. Es decir, acá es cuando se transfirió el volumen. Lo vamos a hacer para una micropipeta de 1000 microlitros. Ahí la masa entonces está expresada en gramos. Y aquí está la corrección por evaporación del agua, que, bueno, si uno puede controlarla con la humedad, puede asumir que para ese volumen de 1000 microlitros, la corrección por evaporación sea nula, pero no así la incertidumbre asociada a su medición. Es decir, que a veces el factor de influencia la corrección puede ser mínima, pero la incertidumbre podría estar presente. La temperatura del agua con la que se hace la calibración de las micropipetas, la incertidumbre en la temperatura del agua, y como esa temperatura como tiene distribución rectangular, se la divide por raíz de 3, y si es distribución rectangular, le tengo que establecer entonces cuáles son el valor mínimo y el valor máximo. La temperatura ambiente está en 21,8 grados Celsius, la incertidumbre de esa temperatura, y acá la incertidumbre, como tiene distribución normal, la incertidumbre típica o estándar, que es la incertidumbre la incertidumbre expandida dividido 2. Lo mismo para la humedad relativa y lo mismo para la presión atmosférica. Entonces, para la expansión cúbica, se tiene en cuenta la temperatura del dispositivo y la incertidumbre en la temperatura del dispositivo. Y este caso no se conoce bien, entonces tiene una distribución rectangular. Y acá es donde comienza a hacerse la generación de los números aleatorios, pero se genera un valor para la masa 1, para la masa 2, un valor para la masa 1, un valor para la corrección por evaporación, después se obtiene la masa como la diferencia, al igual que pero hasta acá no hemos hecho ninguna derivada y ninguna integral. Simplemente los valores se generan aleatoriamente, se combinan como se combinan en el modelo del cálculo del volumen para el método gravimétrico. Entonces luego se estima la densidad del aire, y con la densidad del aire, la densidad de la pesa, que es constante con la que se hizo la calibración, y con la densidad del agua se obtiene el factor Z, y por último, con la temperatura del dispositivo, si es diferente de 20 grados, se puede calcular la expansión cúbica. Entonces, aquí tenemos resumida la masa, que es la masa 2 menos la masa 1 menos la de evaporación. Acá tenemos al factor Z, que tiene en cuenta la densidad del aire, la densidad de la pesa, la densidad del aire, la densidad de la pesa, la densidad del agua y la densidad del aire. Y con la temperatura del dispositivo uno puede ver cuál es la expansión cúbica de la pipeta debido a la temperatura. Y el modelo que teníamos era que el volumen a 20 grados era el producto de la masa por el factor Z por la expansión cúbica. Esto lo va a hacer 200.000 veces, lo va a hacer solo, y como lo va a ir generando a los números, acá donde está cada GRAN, va a ir generando el número aleatorio. Entonces vamos a ver en cuánto tiempo hace 200.000 calibraciones de la micropipeta. Y ahí lo está haciendo.
lo está haciendo. Está llevando mucho tiempo y ahí terminó de hacerlo. Entonces ahora yo le podría pedir, los valores fueron el volumen a 20 grados, entonces le puedo preguntar cuál es el tamaño. Mm, 6, 20. Y tiene 200, el volumen a 20 grados para esa pipeta de 1000 microlitros, que se calibró 200.000 veces. Ahí están los 200.000 volúmenes obtenidos. Le puedo preguntar cuál es la esperanza matemática, que va a ser el promedio en la distribución. Y el valor es 1002,77. Ya vamos a ver si es similar al valor que está en la tabla del reporte técnico. Y otra cosa que se le puede pedir es la desviación estándar del volumen a 20, que está relacionada con la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, este es el volumen en microlitros y la incertidumbre en microlitros va a ser bastante pequeña, 33 nanolitros de incertidumbre. Y lo que yo querría ver también sería el histograma, ponerle 200. Y esa es la distribución que tiene la calibración de las 200.000 calibraciones de la micropipeta de 1000 microlitros. Aquí está el valor central y bueno, participaron acá dos distribuciones rectangulares que se combinaron y esta es la distribución que se obtuvo al final. Entonces con esto yo puedo decir de que el componente de incertidumbre lo puedo sacar con la desviación estándar, al menos de los factores que fueron considerados. Entonces, con SILAB pudimos obtener la incertidumbre mediante las simulaciones. Esta es la tabla que les mencionaba, en la cual yo tomé los valores que aparecen aquí, y aquí está el valor que se obtuvo, que era 1002. El promedio que obtuve era 1002,77 y acá es 1002,9. Y consideré estas incertidumbres con estas distribuciones, entonces tuve que dividir para obtener las incertidumbres típicas, pero no tuve que hacer el cálculo de los coeficientes de sensibilidad y multiplicar después la incertidumbre típica por el coeficiente de sensibilidad para después elevarlos al cuadrado y sumarlos. Así que se pudo estimar la incertidumbre de todos estos componentes de manera muy rápida y sin tener que hacer procesos matemáticos o derivaciones o integrales o transformaciones para poder encontrar la incertidumbre. Este método de Monte Carlo es más nuevo que los otros, que los que se hacían para derivar las incertidumbres o la propagación de errores. Así es que por eso la guía de la comisión conjunta es relativamente más nueva. Y bueno, está interesante para hacer estimaciones de incertidumbre con la computadora. Y bueno, esto sería todo lo que les quería comentar. Muchas gracias.